Hay películas que consiguen unir a personas que normalmente jamás estarían de acuerdo en nada. Y no estoy hablando de una obra maestra capaz de unir a todo el mundo. Hablo de una película que logró algo bastante extraño: conseguir que diferentes comunidades de internet, diferentes fandoms se pusieran de acuerdo para criticarla a pesar de sus diferencias. Y esa película es la más reciente tendencia por odio en Twitter, llamada Lesbian Space Princess. Desde que empezó a llamar la atención en redes, la película ha recibido una gran cantidad de críticas, pero lo más curioso no es que algunas personas heterosexuales o simplemente espectadores casuales no hayan quedado convencidos. Lo realmente llamativo es que parte de las críticas vienen precisamente de personas que en teoría eran el público objetivo al que esta película quería llegar. Entonces, la pregunta es bastante sencilla: ¿qué hizo mal esta película para terminar en medio de semejante polémica? ¿Qué rayos hizo para que fandoms que se odiaban se unieran solo para tirarle hate? Pues en este video te voy a contar absolutamente todo sobre esta polémica de Lesbian Space Princess, así que quédate en este video que vamos a comenzar. Para entenderlo, primero tenemos que hablar un poco de qué trata esta película. La historia ocurre en Pletopolis, una ciudad formada por lesbianas, y sigue a Zira y a Kiki, dos jóvenes que mantienen una relación que, para sorpresa de absolutamente nadie, no termina bien. Después de romper, Kiki es secuestrada por los llamados Straight White Malians, que podríamos traducirlo como aliens blancos heterosexuales, que son antiguos seres poderosos que ahora necesitan el arma de Zira para recuperar su poder. Y aquí es donde comienza la aventura de nuestra protagonista. Zira se embarca en una misión para rescatar a Kiki, y durante el camino termina acompañada por personajes como Willow, una antigua estrella del pop, y Blade, una drag queen que inicialmente ayuda a Zira con sus propios intereses. Todo esto desemboca en peleas, traiciones, romances, rupturas y finalmente en Zira regresando a casa después de haber cambiado como persona. Y sobre el papel, la idea no suena necesariamente terrible. Tenemos una aventura espacial, una protagonista lesbiana, personajes extravagantes y una estética que claramente quiere ser diferente a la típica película de animación. Ok, está bien. De hecho, precisamente por eso algunas personas le llegaron a encontrar cierto encanto. La película intenta construir un universo en el que la identidad LGBT no sea simplemente un detalle secundario, sino una parte fundamental de su mundo. El problema es que una buena idea no garantiza automáticamente una buena ejecución, y ahí es donde empiezan muchas de las críticas, porque una de las principales quejas contra esta película tiene que ver con la forma en la que escribe a sus personajes. La película parece tener una tendencia a decirle al espectador absolutamente todo. Los personajes explican quiénes son, qué quieren, cómo se sienten y cuál es su relación con los demás, en lugar de permitir que nosotros descubramos esas cosas poco a poco. Y eso puede terminar haciendo que los personajes se sientan bastante simples. Cuando un personaje tiene que decir literalmente lo que está sintiendo en lugar de demostrarlo mediante sus acciones, sus conversaciones o sus decisiones, resulta mucho más difícil que el público conecte con él. Y esto se vuelve todavía más importante porque la película intenta representar a una comunidad que históricamente ha tenido una representación bastante limitada en el cine y en la animación. Cuando estás contando una historia protagonizada con personajes LGBT, existe una diferencia enorme entre crear personajes que simplemente son de la comunidad y crear personajes cuya personalidad completa parece estar construida alrededor de esa identidad. El problema que algunos espectadores ven en Lesbian Space Princess es precisamente que la película no siempre consigue que sus protagonistas se sientan como personas complejas que además son lesbianas. En algunos momentos parece que la identidad del personaje es prácticamente toda su personalidad, pero curiosamente la mayor controversia no gira alrededor de Zira ni de Kiki, sino gira alrededor de Blade, y aquí es donde la discusión se vuelve más complicada. Blade es una drag queen y es uno de los personajes antagonistas de la historia, y además termina muriendo. Para algunas personas esto resulta problemático porque Blade es uno de los personajes que representa de manera más evidente una identidad de género no convencional dentro de la película, y además tenemos en cuenta que también es un personaje de color. Algunas personas consideran que la combinación de estas características termina recordando estereotipos bastante conocidos sobre personajes LGBT. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Un personaje LGBT tiene que ser necesariamente bueno para que exista una representación positiva? Porque si cada personaje perteneciente a una minoría tiene que ser automáticamente el héroe, entonces terminamos creando otro problema. Los personajes LGBT también pueden ser villanos, pueden ser egoístas, pueden traicionar a otros personajes y pueden incluso morir. Al fin y al cabo, una persona no deja de ser compleja simplemente porque pertenece a una determinada comunidad. El problema aparece cuando todas las características
características de un personaje parecen reforzar un estereotipo concreto, y ahí es donde la discusión sobre el Blade se vuelve mucho más interesante. Además, la película tiene otro detalle que ha generado bastante conversación: el tono. Esta película utiliza un tipo de humor muy exagerado, absurdo y consciente de sí mismo. El problema es que el absurdo solamente funciona cuando el público entiende que está intentando hacer la obra, y algunas personas sienten que aquí las bromas no siempre aterrizan. En lugar de parecer una sátira inteligente, para algunos espectadores termina pareciendo simplemente una sucesión de personajes diciendo cosas extrañas y situaciones llevadas al extremo. Y cuando ese humor se mezcla con temas de identidad, sexualidad y representación, una broma que no funciona puede terminar pareciendo mucho más ofensiva de lo que probablemente pretendía ser. De hecho, algunas de las opiniones recopiladas sobre la película señalan precisamente que su humor parece inspirado en series que utilizan diálogos absurdos y situaciones llevadas hasta el límite, pero que en Lesbian Space Princess este estilo no siempre funciona. Esto genera una situación curiosa. Una película que pretende ser exagerada puede terminar siendo percibida como ofensiva, no porque necesariamente quiera atacar a una comunidad, sino porque utiliza estereotipos y los lleva tan lejos que parte del público deja de saber exactamente cuál es el chiste. Y aquí llegamos a una de las partes más interesantes de la historia, porque si miramos las críticas podríamos pensar que Lesbian Space Princess es una película universalmente odiada, pero eso no es exactamente cierto. La película también tiene personas que la disfrutan y que encuentran atractivo precisamente aquello que otros consideran su mayor defecto, su rareza. Es una película que no intenta comportarse como una producción tradicional, es exagerada, extraña y completamente consciente de su propia identidad. Para algunos espectadores eso puede ser algo refrescante, algo nuevo. Para otros simplemente es agotador. Y entonces aparece una contradicción mayor, la diferencia entre la opinión de los críticos y la del público. La película llegó a tener una recepción crítica muy positiva en Rotten Tomatoes, con un porcentaje de 98%, pero para la audiencia esto no fue suficiente, ya que le dieron un 26%. En IMDb también recibió una puntuación bastante más modesta, acompañada de numerosas calificaciones extremadamente bajas. Esto no demuestra automáticamente que los críticos tengan razón ni que el público tenga razón, pero sí nos muestran que existe una diferencia enorme en la forma en la que distintas personas están interpretando la película. Y aquí hay que tener cuidado porque tampoco podemos asumir que cada persona que le dio una mala puntuación lo hizo por razones relacionadas con la película. Cuando aparece una obra centrada en un personaje LGBT, siempre existe la posibilidad de que algunas personas la rechacen, pero tampoco podemos utilizar esa explicación para ignorar todas las críticas negativas. Si alguien dice que la película tiene malos diálogos, personajes poco desarrollados o problemas en el ritmo, no podemos simplemente responder que la odia porque es una película LGBT. Eso sería ignorar una parte importante de la película, y precisamente ese es el problema de intentar explicar toda esta polémica con una sola razón. No existe necesariamente un único grupo responsable de que la película esté recibiendo tanto odio. Probablemente hay personas que realmente no soportaron verla porque no quieren contenido de este tipo. También hay personas que consideran que la representación es muy mala, mientras que otros simplemente no encontraron gracioso el humor y la trama no les gustó. Hay otros que sí la disfrutaron y seguramente también hay espectadores que nunca la vieron y simplemente están odiándolo porque ahorita es la tendencia en internet. Y eso genera una gran pregunta, que no tiene una respuesta sencilla. ¿Estamos viendo una representación intencionalmente exagerada de que simplemente no funcionó para parte del público? ¿O una película que realmente termina cayendo en los mismos estereotipos y que intentaba evitar? No lo sé, déjalo acá abajo en los comentarios. Personalmente creo que es importante separar las dos cosas, la trama, la historia y el otro lado de que la película sea LGBT, porque algunos por solamente tener esta característica ya están odiando la película en una y ni siquiera la han visto. Entonces, ¿por qué todos la odian? Bueno, la respuesta probablemente es mucho más sencilla de lo que parece. Algunos la odian porque consideran que está mal escrita, otras porque creen que su representación es problemática y algunos simplemente no conectaron. Pero decir que todos la odian por la misma razón sería tan simplista como decir que nadie tiene derecho a criticarla. Y yo sé que las críticas en Rotten Tomatoes están muy divididas, pero no sé cómo rayos es que todos los fandoms se unieron para odiarlas. Eso sí me parece algo asombroso, que una película, una fandoms que se estaban tirando hate desde el inicio de su serie y que ahora se unan por una causa. Eso sí me parece sorprendente.
sorprendente. Pero bueno, déjame acá abajito en los comentarios si tú llegaste a verla y qué opinas de ella. Y también cómo lo conociste. Personalmente yo me enteré de esta película por los memes que me salían en el internet, que estaré dejando aquí en pantalla para que los vean. De verdad es que están bien graciosos. E incluso hay un meme que dice que hay que pedirle perdón a Hazbin Hotel y a Helluva Boss por ser tan duros con ellos. Yo solamente lo tomo con bastante humor. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Yo he sido Fanger y nos vemos a la próxima. Bye bye.